Bien, continuamos y ahora vamos a lo que hemos denominado la parte central de este seminario, ¿no? ¿Por qué? Porque en este momento tenemos la presencia de las empresas distintivas y principales de la zona y queremos justamente mostrar eso. Ese fue el objetivo del seminario, por esa razón lo estamos haciendo, para que se muestre la potencialidad y la actualidad de esta pujante zona, ¿no? Y vamos a empezar justamente con la terminal Zárate, el puerto que dinamiza las exportaciones y la producción aquí en esta zona, y tenemos un invitado muy especial en ese sentido, Juan, ¿no? Sí, así es. Tenemos al presidente y director de todo el grupo Murchison, que es a la vez quien lleva adelante la terminal de Zárate. Bienvenido, Roberto, gracias por acompañarnos hoy en la cuarta jornada del seminario Zárate Campana 2021. Buenas tardes, Juan Carlos, buenas tardes, Ariel, y bueno, gracias por invitarme a participar de este evento. Y bueno, aprovecho para saludar a las personas que están allí presentes. Sí, Roberto, el asiento de TZ, un puerto tan distintivo, nace también con el marco de cuando se concesionaba la vía navegable troncal en Argentina, ahí a mediados de los 90, la ley de puertos de aquel entonces que facilitó la inversión privada y que aumentó la capacidad portuaria argentina. Bueno, son un rol distintivo de ese proceso, pero fundamentalmente queremos ver tu visión en lo que concierne al entramado Zárate Campana y el rol de la empresa de ustedes en eso mismo, dinámica que ha tenido de desarrollo esta región. Bueno, sí, la verdad que Terminal Zárate es una empresa producto de la ley de puertos, por un lado, y también de todo el esquema de la hidrovía, ¿no? O sea, no se hubiese podido hacer o no se hubiese podido instalar sin esas dos leyes, digamos, que dieron marco para la existencia de este tipo de inversión. De hecho, creo que es el primer puerto privado que fue concedido a partir de la ley de puertos privados. No es el primer puerto privado, porque la Argentina ya tenía las terminales granarias, que en esencia eran puertos privados, y cuando se enmarcó la ley, de alguna forma se le dio reglamentación a eso, se ordenó eso. Pero sí es la primera terminal que fue diseñada y pensada a partir de la existencia de la ley y de la hidrovía, ¿no? Este año vamos a cumplir 25 años como Terminal Zárate. Como Grupo Murchison tenemos 123 años de operar o de tener operaciones portuarias en la Argentina, así que sí, la verdad que Terminal Zárate es un poco producto de esas dos leyes. Hoy tenemos unos 800 empleados propios y unos 300 empleados entre eventuales y contratistas, así que en forma directa trabajan unas 1.100 personas en Zárate. Ustedes saben que ahí toda la zona de Zárate Campana es una zona muy rica portuariamente, creo que más de 16 terminales portuarias. La nuestra se dedica específicamente a tres rubros, principalmente el automotriz o el de vehículos, y en ese sentido nos hemos consolidado como líder en la región en terminales portuarias de vehículos. Pero también hacemos contenedores y lo que llamamos carga general, o más bien carga proyecto, que es carga de gran volumen y peso. En contenedores debemos andar cerca del 8% del mercado, con unos 122.000 TEUs al año. Y en carga proyecto, bueno, no se mide tanto en temas volumétricos porque son muy variadas y algunas pesan, otras tienen volumen, pero claramente nos hemos posicionado también como líderes en la zona o en la región de carga proyecto, digamos, ¿no? Así que a partir de ahí, bueno, ustedes saben que los puertos, una vez que se instalan, generan toda una serie de ecosistemas logísticos. En la zona de Zárate, puntualmente, es muy evidente, digamos, cuando uno se va acercando al puerto, el crecimiento de todo lo que tiene que ver con servicios logísticos, de depósitos hasta playas de almacenamiento de vehículos. Se han instalado varias de las empresas de transporte de vehículos en la zona y también varias empresas de logística, así que de alguna forma
formamos parte de ese ecosistema que se ha formado a través de la inversión privada en la zona, un poco producto también de las bondades que tiene la zona desde un punto de vista logístico, ¿no? Yo supongo que ya han hablado de esto en el seminario sobre la importancia de la Ruta 9, bueno, el complejo Zárate Brazo Largo, todos los distintos circuitos ferroviarios que atraviesan la zona hacen que logísticamente sea una zona muy rica, ni hablar de la hidrovía y el Paraná en esa zona, ¿no? Sí, exacto, Roberto. Tenemos que justamente sintetizaste la centralidad del área, pero en términos de perspectiva de desarrollo, Argentina, en cualquier indicador logístico que se quiera tomar, tiene una performance de regular hacia abajo, pero sus capacidades portuarias, fundamentalmente las privadas, son las que tienen un buen rango en términos de desarrollo. ¿Dónde ves entonces que ese rango que tengamos en los indicadores internacionales, en dónde están nuestros principales déficits? No te quiero meter en una discusión de la macroeconomía, pero en términos de fletes, de falta de fiabilidad de las conectividades terrestres, fluviales, ¿qué agenda ves vos como un actor principal del sistema hacia adelante que tenemos que cumplir para mejorar en esos indicadores? Ok, yo primero empezaría por la agenda de los temas que veo portuarios. Y como vos decís, o como bien decís, la Argentina tiene una particularidad, digamos, que es que ha logrado tener inversión en un sector que es un sector de infraestructura, que para un país como la Argentina, que es difícil acceso al crédito y demás, es bastante llamativo. Pero hoy en la mayoría de los sectores portuarios uno ve que hay, yo no diría capacidad ociosa, pero claramente hay capacidad de atender más volumen del que estamos moviendo, con lo cual diría no hay un déficit de infraestructura portuaria en términos generales, habría que ver algún rubro o algún nicho, pero en términos generales no lo hay. Donde yo sí veo que hay un problema en el tema portuario es llamémoslo, el aspecto, no sé si llamarlo blando o burocrático, en el buen sentido de la palabra burocracia, de todo el tema administrativo y aduanero, de comercio exterior, digamos. Y lo que quiero decir es que en Argentina tendemos a solucionar con más infraestructura problemas que son, si se quiere, burocráticos o de administración burocrática, ¿no? Y para dar un ejemplo, un contenedor en Argentina normalmente está 7 días en los puertos. Uno va a Chile y está horas, ¿no? Entonces, eso es un costo, digamos. En Terminal Zárate tenemos 20.000, en todo el puerto tenemos 70.000 lugares para vehículos, porque el puerto además actúa como centro de distribución, pero tenemos 20.000 en zona fiscal, digamos, ¿no? Que eso es básicamente para poder sortear los temas aduaneros, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto, pero tampoco quiero cargar solo en los temas aduaneros, porque en otras partes de la cadena logística pasa. Si uno quiere descargar un tren, por ejemplo, Zárate tiene su propio desvío ferroviario, los contenedores hay que pasarlos del tren al camión, no pueden tocar el piso. O sea, normalmente cuando uno descarga un tren, lo descarga al piso con contenedores, ¿no? Lo descarga al piso y después carga los camiones y van llevando los contenedores al puerto. Bueno, en Argentina en ningún momento pueden estar en el piso, digamos, ¿no? Entonces, este tipo de cosas hace que esto hace que uno tenga que de alguna forma tener infraestructura de más, ociosa, invertir, y eso es costoso, digamos. Así que en los puertos diría que el tema que tendríamos que resolver es cómo podemos ser más eficientes en todos los procesos documentales y de control, de forma tal de no tener que suplirlo con más infraestructura, digamos. Y después, dentro de la cadena de comercio exterior, yo diría que el cuello de botella probablemente sea el tema transporte terrestre, tanto terrestre como ferroviario, ¿no? Ahí creo que la Argentina supo estar
más en punta en eso. Hoy en día es un déficit que seguimos teniendo. Diría que en los últimos 2 gobiernos se ha invertido bastante en el tema ferroviario. Estoy por recordar desde la época del ministro, cuando estaba como ministro Randazzo, a partir de ahí se ha invertido bastante. El gobierno anterior, el gobierno pasado también invirtió bastante en el tema ferroviario. No obstante, hay un déficit ahí y por supuesto también toda una discusión respecto de cuál es el mejor esquema de concesiones del tema ferroviario y carretero y demás, ¿no? Y por último, el tema hidrovía, ¿no? Que eso supongo que han tocado mucho en el seminario. Eh, la falta de visibilidad de qué va a pasar y las idas y vueltas que hemos tenido en todo el tema de la concesión de la hidrovía es un tema que preocupa también, ¿no? Sí, es la agenda del sector de transporte en general la que estás enumerando. Y obviamente es el desafío que tenemos como país, porque más allá de la macroeconomía, que en realidad es el primer punto, si no contamos con buenas infraestructuras, vamos a seguir encareciendo fletes y aumentando esos costos. Sobre los fletes y sobre yo un poco, creo que quedó claro, pero por las dudas que te retruco, Juan Carlos. Sí, por favor. Quisiera hacer el énfasis en que como país tenemos mucho para mejorar en temas que no requieren inversión, ¿no? En temas que requieren coordinación, que requieren revisar las reglamentaciones que tenemos, requieren repensar la forma que controlamos las cargas y buscar formas más modernas de hacerlo, de forma tal de no tener que tener excesiva inversión en infraestructura para solucionar los problemas burocráticos. Sí, ese punto que fuiste muy concreto y es algo que es remanido en distintos planteos. Pero te quería llevar al mundo del flete. Hoy hay un encarecimiento. El lema de nuestro seminario son los desafíos productivos y logísticos en el post-COVID. Entonces quería plantearte, hay un encarecimiento de flete a nivel mundial, somos una zona alejada de los mercados a los que tenemos que llegar y obviamente la pandemia ha acelerado los procesos en términos de circulación de bienes, servicios y fundamentalmente de datos. ¿Qué perspectiva tiene el grupo y las unidades portuarias que ustedes tienen? Y aparte si tuvieron que tomar protocolos, ¿qué protocolos aparte tuvieron que tomar específicamente hacia los sanitarios? Son 2 preguntas en una para poder ir también cerrando tu participación, Roberto. Bueno, empiezo con los sanitarios. Bueno, ustedes saben que los puertos fueron servicios esenciales desde el comienzo, con lo cual nosotros tuvimos que, de alguna forma, encarar el tema de operar con la pandemia y con el miedo que la pandemia generó de entrada, ¿no? Y de alguna forma aprender como aprendieron todos los que tuvieron que empezar a armar protocolos de sanidad y demás. En esto debo decir que los gremios estuvieron muy bien, estuvieron a la altura de circunstancia. Yo siento que todos los gremios, por lo menos portuarios, trabajaron muy bien con el gobierno en su momento y por supuesto con el sector privado, en establecer protocolos, en manejar los miedos que tenía la gente y miedos entendibles, en manejar las presiones sociales, porque había comunidades que, no tanto en Zárate, pero en otras comunidades en el sur, había como presión de la ciudadanía, ¿no? De por qué el puerto está operando, esto y lo otro, porque tenían miedo también de que se contagie la ciudadanía por las operaciones portuarias y demás. La verdad, en la práctica se trabajó bien. Nosotros no hemos detectado casos de gente que se contagió, por ejemplo, trabajando en el puerto. Todos los casos que tuvimos en la empresa han sido casos de gente que, creo que hay dudas con un solo caso, pero que han sido temas de gente que se ha contagiado socialmente, digamos, ¿no? En sus casas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, en ese sentido se trabajó muy bien con apoyo de los gobiernos locales, municipales, provinciales y también de la subsecretaría, que trabajaron bien en armar los protocolos en conjunto con los gremios. La segunda parte de tu pregunta, Juan Carlos, refrescame, tenía que ver con... Y el contexto internacional para... Ok, el contexto de los costos y demás. Mira, ahí hay 2 problemas, ¿no? Hay un problema que tiene que ver con los costos de fletes que no están del todo relacionados, y otro problema tiene que ver con la escasez de contenedores, ¿no? Que es puntualmente el rubro contenedor. Ambos temas pegan más en el área contenedores, no pegan tanto, por ejemplo, en el movimiento de vehículos,
si bien algo ha habido, no ha sido predominante como ha sido en el tema contenedores, el tema de la suba de fletes y la escasez de bodega o de contenedores. Y bueno, esto es un tema que tiene que ver con los desbalances que se generan en los cuellos de botella cuando hay temas como la varadura que hubo en el canal de Suez, que generó una congestión grande, o las congestiones que han surgido en los puertos chinos, por ejemplo, producto de algunos de ellos han cerrado o han tenido que trabajar más despacio por el tema de COVID, y eso ha hecho que bueno, se generen grandes nudos logísticos, digamos, que generan escasez de contenedores y de buques, ¿no? Y eso a su vez ha generado una suba de precios. Algunos dicen también que hay un tema con el precio del acero, que ha hecho que ha habido más scrap de buques y supongo también de contenedores, y eso ha hecho que haya una disminución en la oferta de bodega. Las navieras durante mucho tiempo han tratado de manejar la oferta porque de alguna forma durante muchos años ellos perdieron plata. Creo que en el COVID han sido exitosos en lograr reducir la oferta en un punto que les logró tener balances positivos, ¿no? Se les cambió la curva. Roberto, muy gentil por esta participación. Me acompaña Ariel. Realmente pudimos pasar brevemente, pero desde lo local hasta lo internacional. ¿No fue así, Ariel? Así es, Roberto, muchísimo. Te agradecemos mucho la participación en el seminario Zárate Campana 2021. Seguimos, vamos a tener también otras, como decíamos, otras participaciones empresarias. Vamos a un corte y seguimos.